días, ahí te veo. Me presento, soy Sara Loaiza, estudiante del quinto básico A del Colegio Purísimo Corazón de María en Fresia, décima región de los lagos. Wow, muchas gracias por entrevistarme de tan lejos. Cuéntanos un poco de tu carrera, en cómo empezaste, en qué estás hoy. Bueno, yo empecé bien pequeña, yo creo que como a tu edad, 10 años, cuando yo crecí en Argentina, Buenos Aires, y a la vuelta mi papá me regaló unos óleos y yo, bueno, ahí me puse a pintar y desde entonces nunca más dejé de hacerlo. Luego me puse a estudiar, primero en un taller, 3 años, y después en una escuela artística y bueno, y así sucesivamente hasta la universidad y después otros estudios más personales y profesionales. Yo ahora estoy, digamos que en una, bueno, como todos, medio bloqueados, como por la incertidumbre de lo que está pasando. Así es que creativamente no estoy muy activa, pero sí sigo haciendo clases de pintura, que ahora me he tenido que reinventar un poquito eso y hacerlo de manera online, como es lo único que se puede hacer ahora. Así que ha sido todo un proceso nuevo, diferente, que también me ha gustado muchísimo porque aprendo mucho. Me tengo que modernizar. Yo soy muy a la antigua, con pintura y pinceles, nada más. ¿Cómo se inicia tu relación con el arte? Em, Creo que por ahí, como te contaba, desde los 10 años cuando empecé a pintar, muy de manera autodidacta, pero siempre en mi casa vi un par de pinturas que eran muy pequeñas, no muy nada de muy importante, pero siempre me generaba mucha, ¿cómo se dice? Mucha imaginación. Pensar cómo se había hecho esto. Una era una marina, me acuerdo, y otra era una pintura de mi papá, que la tenía él ahí colgada. Pero no tuve mucho contacto con el arte hasta como los 11 años cuando entré a un taller y ahí, bueno, me, me encontré con el olor a trementina, los óleos, atriles, entonces fue como una revelación de mi futuro. Dije, wow, esto es lo que voy a hacer siempre, para toda mi vida. Así que ese fue como el momento así como importante en el que yo decidí, muy chica, era muy pequeña, decidí ser pintora. Ya pintaba de antes y dibujaba y todo eso, pero empecé a hacer, a pensarlo, digamos, seriamente. Todavía recuerdo con mucho cariño a mi profesora de entonces, Victoria Salas, ni siquiera se me olvida su nombre porque siempre, o sea, uno siempre recuerda a sus primeros maestros y son tus primeros guías también. Entonces eso fue súper importante, fue como un momento especial. Por ahí, yo diría que por ahí empezó todo el cuento. ¿Cuál fue tu principal motivación? Eh, yo era una niña muy tímida, muy introvertida. Y creo que la pintura es un lenguaje que es más hacia adentro, más íntimo, ¿no? Y es más simbólico también. Entonces, para mí era perfecto pensar en comunicarme a través de un lenguaje así, que es artístico, que, que es como creativo, que es, puede ser hasta mágico de repente, no sé, ¿no? Entonces, para mí era mi fuente de comunicación principalmente y de exploración de la parte de las cosas más de lenguaje pictórico y también de mensaje, de contenido, de historias, todo lo que uno
como que uno comunica con la pintura. Pero es un desarrollo largo, que uno empieza de chiquitita conociendo este lenguaje, familiarizándose con los materiales. Primero que nada es algo bien técnico, pero también va de la mano con una necesidad de comunicarse de otra forma, no la forma común del lenguaje hablado. ¿Qué artista o quién te inspiró? Desde pequeña la profesora era muy buena y ella nos hacía clases de historia del arte de vez en cuando. Entonces supe de chica que existían los artistas del Renacimiento y del Barroco, que son Goya, Velázquez, no, Goya no, ese es posterior, pero Velázquez, Caravaggio, Rembrandt, Da Vinci, todos esos pintores, o sea, todos esos artistas del Renacimiento también, que son como el inicio del arte, el arte en Occidente más así figurativo, más realista, ¿cierto? Y entonces desde pequeña conocí a esos autores. ¿Podrías describir tu obra? Ups, sí, en parte mi obra es una mezcla actualmente, es una mezcla entre mis gustos, por ejemplo, como lo que te he comentado de otros artistas antiguos. A mí me gustan mucho los pintores del barroco, ¿cierto? Caravaggio, Velázquez, Rembrandt especialmente. Y siempre han sido como mis referentes o mi inspiración, por decirlo, porque son una fuente infinita de aprender. Entonces, bueno, mi trabajo gira un poco en torno a la historia de la pintura con mi biografía también a la vez, como mi vida, mi existencia, mis gustos también. Cito mucho que, bueno, son palabras difíciles para ti, pero es como referirse a un pintor antiguo a través de algo nuevo. ¿Cuántas horas de trabajo dedicas a tu pintura? Ha ido variando la cantidad de horas porque cuando era más pequeña y después más joven pintaba mucho, como todo el día, yo creo que, no sé, 12 horas por lo menos, 10 horas. Luego, no es normal pintar tantas horas porque los ojitos se gastan también y se cansan, así es que con el tiempo y cuando yo ya comencé a dominar esto casi perfectamente, digamos, uno se va relajando y se demora mucho menos en lograr algo que antes te tomaba muchos intentos. Cuando uno aprende a pintar, ya después de un tiempo no te cuesta tanto, entonces es más rápido el trabajo y por lo tanto la cantidad de horas promedio son 6 al día, más o menos. ¿Nos podrías presentar algunas obras y contarnos sobre sus procesos de elaboración y relato que consideres importantes? Sí, mira, no sé cómo hacerlo desde el celular, pero aquí yo estoy en mi taller y puedo aprovechar lo que tengo acá porque no sé cómo mostrarles por el celular. ¿Cómo se hace para mostrar el celular? Levanta el teléfono, sácalo y... No, pero para mostrar la pantalla del celular, ¿se puede poner aquí por Zoom en el teléfono o solo en el computador? ¿La pantalla del celular? No caché. No. Veamos, a ver, voy a dar vuelta la No, cámara. yo pensaba que le mostrara los cuadros mejor. Déjame ver. No. ¿Cómo? Esto. Voy a ver si doy vuelta. ¿Cómo se da vuelta la cámara? Aquí. A ver, aquí tengo una pintura. Voy a mostrar qué es lo último que pinté. No sé si alcanza a ver. Ahí, ¿no? Bueno, ese es como el último cuadro más grande que yo pinté. El año pasado. Así que está un poco... es bien reciente.
No, como te decía, no he pintado tanto así porque han sido muchos meses difíciles y a la gente sensible nos afecta igual. Tú me preguntabas por el proceso de este cuadro. Yo te puedo contar que, bueno, primero yo tomo fotos con la modelo. Generalmente yo me incluyo también en la imagen. Entonces me voy a acercar para mostrar. Yo me incluyo, ¿ves? Esa persona que está ahí soy yo. Y después de eso hago bocetos con lápiz, dibujo, con las fotografías que usé. Y luego de eso decido la composición, porque como ves ahí hay varias, hay una misma persona que se repite, ¿no? Así que, entonces, bueno, compongo con las fotografías que tengo. No uso Photoshop, no uso el computador, siempre es como más así al ojo, como se dice. Y luego ya me lanzo a la tela a proyectar la imagen con pincel y dibujo un poco, pero luego sigo trabajando a grandes rasgos, ¿cierto? Los cuerpos, las figuras, y de a poco voy afinando detalles y así sucesivamente. Tiene varias capas, siempre una pintura tiene 3 o 4 capas de óleo. Yo no uso la pintura tan gruesa y tan pastosa, pero sí es más matérico ahí en la parte de las caras. Los retratos siempre son un foco de mayor interés en representar y trabajar bien. ¿Y qué más? No tengo más pintura, pero no sé si tienes más tiempo. O vamos, seguimos a la siguiente pregunta. Tú me dices. Como usted quiera. Ya. Bueno, a ver, te puedo mostrar otra pintura. Recientes también, que son retratos. Ahí se ve algo, ¿o no? Son también, pero pertenece a un grupo de pinturas que son una serie de autorretratos como selfie con el celular de otras mujeres y también autorretratos míos. Yo, la mayoría de estas pinturas están en Argentina ahora atrapadas porque los mandé para una exposición, así que no las he podido recuperar todavía. Están cerradas las fronteras. Entonces pinté como 15 obras. A ver, acá tengo otras también que son, bueno, hay una antigua y otras que son recientes. Arriba hay dos, que hay mucha luz aquí. Hay dos que son de una serie también de obras que se llama Alegorías. A ver si se ve un poco más. Entonces, este por ejemplo representaba para mí el invierno y este el verano. ¿Ah? Y bueno, por acá tengo un trabajo que estoy haciendo para mis clases de pintura. Es una copia de Rembrandt, de un autorretrato también. Esta es la foto. Y esta es la pintura que estoy haciendo. Eso. Y bueno, eso, porque aquí en el taller tengo, bueno, mis pinturas. Sí, gracias. Voy a dar vuelta a la cámara ahora. A ver. No pesca. Ahí sí. Volví. Y ahora podemos seguir, si quieres, con otras preguntas. ¿Considera que la disciplina es importante en su área? ¿Por qué?
alcancé a entender la pregunta, que se escucha, me había cortado. Si la disciplina es importante, ¿no? Sí, de hecho, en la pintura y cualquier tipo de arte es una disciplina. Es una disciplina que por lo demás uno tiene que hacerse porque es muy personal. No existe un estándar de la disciplina, simplemente trabajar mucho en lo que más quieres hacer y lo que más te gusta. Eso es la disciplina. No es hacer lo que más quieres ahora, sino que es hacer siempre y elegir entre muchas opciones que a ti se te van a presentar en la vida, en el camino, de muchos intereses distintos. La disciplina tiene que ver con elegir siempre lo que más a ti te gusta. Y hacerlo mucho. Todos los días, ojalá. Pero no es que tenga un horario específico, ni una manera específica tampoco. ¿Me entiendo? ¿Me hago entender? Ese que se quedó pegado. Igual allá no sé cómo será la señal de estar... ¿Está lloviendo? A ver si me responde. Es que no escucho, se perdió un poco. Sí, la formación escolar, sí. Ay, no escuché. En Zoom hay un chat. Dile que te puede escribir la pregunta. Es que yo creo que ella no está en el video. Además, esperemos. Que no escucho bien. No sé si ustedes me escuchan. ¿Consideras que el arte es importante en la formación escolar? Aquí están las preguntas ¿De quién? de la niña. Ah. El arte es una de las cosas más importantes para la formación escolar, yo diría. Y es algo que siempre se reprime o se quita del currículum aquí en Chile. Es una pena porque el arte es muy... El lenguaje plástico es muy inherente a los niños sobre todo. No sé si me escucharon. Y pregunta cómo fue tu experiencia. Después. También. Sí, la pregunta es, ¿consideras que el arte es importante en la formación escolar? ¿Por Ya. qué? ¿Cómo fue tu experiencia? Voy a esperar a ver si me escucharon, porque... Bueno, yo igual siento que fui, ¿cómo se dice? Tuve suerte porque tuve acceso a la educación artística desde muy niña y es muy distinto crecer y aprendiendo un lenguaje que crecer y ser adulto y luego aprender el lenguaje, creo yo, en mi opinión. Así es que es súper importante que ojalá se incluyera en el currículum escolar siempre. Todo lo que sea artístico, cualquier expresión artística. ¿Sabías que te querías dedicar al arte a mi edad? ¿Tú qué edad tienes? 10. ¿10? Sí, yo creo que de alguna forma sí, porque cuando conocí las pinturas al óleo, se me abrió un mundo infinito que era muy, muy atractivo y muy lindo. Me sentía muy, muy cómoda en ese mundo mágico un poco y creativo, que era de muchos desafíos, de practicar, porque yo tenía una idea aquí y lo que quería hacer era que esta idea que tenía en mi cabeza se pudiera proyectar en una tela, y es ese el camino que uno recorre con los años para poder tener éxito, ¿no? Con esa comunicación más directa. Y de antes, bueno, yo siempre supe porque desde muy niña, 3 años, empecé a dibujar y a pintar.
así es que, y dibujaba mucho. Entonces siempre supe en el fondo o intuía que tenía como una misión especial. Y después me di cuenta que esa misión especial era aprender esto, que es un lenguaje, y que del cual uno se tiene que hacer muy responsable también, porque no podemos decir cualquier cosa, ¿no? Tiene que, ojalá para mí, siempre tiene que tener un aporte reflexivo, no sé, de pensamiento. ¿Tienes algún mensaje para los estudiantes de hoy en día o algún consejo? Sí, yo les aconsejaría y les diría a todos los jóvenes que están muy interesados en esto, de que, o sea, que no decaigan con su entusiasmo, que no escuchen a la gente que le dice que no haga eso porque no va a tener plata. Eso son mentiras. A veces cuando a uno le gusta mucho lo que hace y tiene talento, lo mejor que puede hacer es dedicarse a eso, sin importar lo que diga el resto. Siempre es bueno hacer lo que a uno le gusta, y el mundo no es solo matemáticas, números o ingeniería. Hay muchas otras necesidades que tenemos que son también creativas. Y yo les diría... Ah, ay, perdón. ¿Cuál es su obra favorita o a la que le tenga más cariño o que signifique algo especial? Tengo una obra que me gusta mucho, que es muy significativa para mí personalmente, porque marca un periodo grande antes y después, que es una obra que se llama Alegoría 1. Qué pena que, bueno, te la podría mostrar, quizás la tengo colgando ahí. La pinté el año 2015, ya hace 5 años. Y fue en un momento en el que, como todas las personas creativas, tienen que decidirse en algún momento, o ser pintor simplemente, un buen pintor, o ser un autor, que es un poquito distinto. Entonces, con todo ese significado de ser autor, que es una decisión al final, porque uno puede ser autor o puede ser pintor solamente. Bueno, son cosas más difíciles de explicarte a lo mejor a ti, pero esa obra marca para mí un inicio en mi carrera más adulta. Desde los años, yo tenía 32 entonces, y lo que más quería hacer y lograr era que todos esos conocimientos que yo tenía en mi cabeza, y la historia de la pintura, las técnicas, todo eso se uniera a lo que es mi vida de pintora, mi vida de mujer, mi ser humano en el fondo. Entonces, que se uniera esta autobiografía o historia personal con esta historia del arte también. Ese fue un momento en que sentí que se comenzaba a dar así. Aunque siguen siendo ejercicios de pintura, pero es más importante para mí. ¿Te la muestro? ¿Quieres ver esa pintura? Sí, por favor. Ya, entonces me van a tener que seguir. Hay que prender la luz de allá de adentro. Me van a tener que seguir con la camarita. Con más pintura. Tengo muchas pinturas, ¿viste? No las vendo todas. Y acá tengo este cuadro que te hablaba. Ese del que yo te decía. Se ve súper real. Sí, ¿cierto? Ese cuadro es muy especial para mí, y de hecho no me gustaría venderlo. Tengo cuadros que no quiero vender a veces,
no tengo muy buena iluminación. Pero ese es el que te comentaba. Y participé en un concurso con ese cuadro y gané. Me gané el premio. Sí. Ya. Bueno, eso sería porque todos los otros cuadros, bueno, algunos no los tengo. Y, así que volvamos ahí a la pregunta. No sé si hay más preguntas. Ya. Bueno. Ah, ya. Déjame dar vuelta a la cámara. Bueno. Voy a volver al estudio. ¿Cuál sería mi propósito? Ahora hazme la pregunta ahora de nuevo. En el colegio siempre se destacó por su habilidad en el arte. Sí, más o menos, sí. Siempre me dijeron, o a mi mamá le decían que yo tenía mucho talento. Dibujaba mucho, pintaba mucho en las clases. Pero era muy tímida. ¿Ah? ¿Ah? No escuché la pregunta. ¿Tú la tenías ahí? Sí. ¿Cuál sería su propósito al momento de entregarnos arte? Mi propósito siempre es... Refleja algo, espérame. Mi propósito siempre es... me apareció un aviso. Mi propósito siempre en el arte es conectar con la gente, con cualquier persona, que sepa de arte o que no sepa de arte. Pero para eso he tenido que aprender a desarrollar un lenguaje un poco más universal, por decirlo, y que venga desde mí adentro, porque es lo único que tengo, o sea, es lo que más compartimos todos y son las cosas, son los aspectos humanos de nosotros, son las emociones, los miedos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Los sentimientos, el tema de existir en el mundo, todas esas cosas. Y todo eso que comparto con cualquier ser humano es lo que me ayuda a conectar, ¿cierto?, con público a través de mis pinturas que tienen sus historias, que no son historias que sean específicas ni obvias tampoco, son más como sugerentes, ¿no? Sugiere que algo está pasando, pero es bien simbólico y es bien psicológico. ¿Mm? Muchas gracias por haberme mostrado su arte y por haber respondido a mis preguntas. No, gracias a ti por mandarme todas esas preguntas tan lindas. Espero que les haya gustado y que les sirva de motivación. Si hay alguien por ahí que quiere ser artista después, tiene que hacerlo. Es una decisión personal. Mucho. ¿Ah? ¿A ti? Me gustó mucho. Ah, qué bueno, me alegro mucho. Ojalá incluyan más talleres de arte, ¿no? En las clases, en la escuela. Muchos más. Sí. Voy a ir un día a tu escuela a hacer un taller. ¿Qué te parece? Bien. Cuando salgamos de esta cuarentena eterna, que no sabemos hasta cuándo va a ser. Sí. Hay que aprovechar de pintar entonces. Sí. Bueno, entonces, ¿nos despedimos ahora? Sí. Ya, hasta la próxima. Cuando quieran. Bueno. Adiós. Ya, adiós Frecia, que estés muy bien. Gracias por las preguntas. Chao.